Tarot, tarot of a maker. Will you answer our call, or will you doom us all? Will you say work more if all we look is caring? Will you say produce more if we ask prosperity beyond wealth? Will you say buy more for the altar of an ephemeric fashion? Work hard, produce more, consume the most. The common answers of Western evolution and growth. Promise black holes, the red planet probes, extraction, production, consumption. Isn't it all the same? Destruction? Bridging through time to disconnected rituals, Tarot answers us simplistically. I came to care, to regenerate. I'm the tarot of a maker, the axe of a sacred fee. Leer la convocatoria fue como una chispa que encendió preguntas, dudas, muchas. Y nada, esa misma noche las palabras empezaron a fluir. Why we realize objects. We went from an identity defined by I am what I produce to I am what I consume to arrive to I am what I presume. What happens if we break definitely with this paradigm to come to I am what I take care of? Is it possible an oil and conflict mineral-free digital fabrication? What is its ecological footprint? What if we borrow from the wisdom of the plants and biomimetic models? What would be the seeds of an object? And what would be its fruits? Is it possible to imagine a digital fabrication as a tool in the fight against climate change? How much energy, resources can be saved from its continued spread? Which cultural models should accompany that? How to disseminate them? Is it actually recycled, what is prototyped and self-produced? What is its unplanned obsolescence? How long lasts a prototype? What guidelines can promote a continuous upgrade of an object instead of its abandonment? What is its symbolic value? What is the relationship between objects and tools? Is it possible to definitely break the pact between innovation and consumption? Which and how many items we should produce? How to balance their access and distribution? Which needs are they conveying? Do we really need objects to maintain social relationships? Or are they just fetishes that hide our fears and doubts of being unaccepted? On what ethics this new mode of production is based? How is it different from mass production? Can it really offer solutions to the humankind's evolution and growth? Or is it just a nice curtain behind which the deepest eternal problems hide? Which its social and ecological resilience? Does it protect or destroy cultural biodiversity and local artisanal practices? Pues este proyecto tiene un origen muy personal, de una búsqueda que abarca varios temas, que intenta encontrar un hilo, o más bien que un hilo que conecte más una red de significados que de significados que unen un poco varios caminos que varias personas del mundo están un poco explorando. ¿Cuál es la conexión entre creatividad,
subconscio y arquetipos. ¿Qué prácticas, qué acciones comparten el maker y el permacultor? ¿Qué valores encontramos en la intersección entre inconsciente colectivo y bienes comunes? Pues a nivel conceptual el proyecto abarca 3 macro áreas. Una más relacionada con ecologismo, no sé, lucha al cambio climáticos o permacultura, anticonsumismo y digamos una parte más verde, más sobre etos planetarios. Y por otro lado, otra parte que está más relacionada con lo que tal vez conocemos un poco más, que aquí sobre todo relacionado con cultura libre, open source, movimiento maker, bienes comunes y DIY, etc. Y la última grande área es una parte más relacionada con psicología y procesos creativos. En particular con el proceso de individualización de Jung, el arquetipo del creador, entre otros, las narrativas mitológicas por su poder y los lenguajes simbólicos y el juego. Digamos que el tarot del maker, el tarot del fabricante se encuentra, digamos, a la intersección de estas 3 macro áreas. Y es una búsqueda, estamos aquí para hacer esta búsqueda. Hemos venido aquí fundamentalmente con una maleta llena de preguntas. Y son nuestras herramientas. Sí, son nuestra herramienta principal que hemos traído, son esas preguntas. Pero la verdad, hemos venido también con una cajita de ideas y respuestas. Pero esta cajita necesita ayuda para llenarse. Y por eso agradecemos mucho de estar aquí, en un sitio tan emblemático, potente como Media Lab Prado, para poder llenarla. Y entonces pedimos como la ayuda de los que quiera participar. Cada uno con su granito de arena. Y nada, necesitamos cabezas, manos, corazones que nos ayuden. Y agradecemos mucho de estar aquí. Y por eso, para concluir, queríamos hacer como una sesión casi invertida de pregunta y respuesta. Las preguntas ya las hemos hechas y no sé si alguien se inspiró para continuar. Dar alguna respuesta a alguna de las preguntas que hemos puesto. Pues ya que la han lanzado, si tenéis respuestas o preguntas para el tarot del fabricante, el por qué han llegado hasta ahí, el enlazar lo místico, ¿no?, lo subjetivo con la parte creativa y política, creo que es así como muy... Sí, digamos que es eso, ¿por qué un tarot del fabricante? Porque el tarot es ante todo una herramienta psicológica que nos permite investigar procesos creativos y no solo creativos. También, como decía antes, el proceso de individualización de Jung, que trata cómo buscar la identidad de cada uno. El arquetipo del creador es una figura arquetípica que tal vez se puede crear como conexiones con el maker de hoy en día, pero es curioso como que esta figura del creador no está relacionada solo con la acción de hacer cosas, su identidad. Su ser rueda alrededor de 3, digamos, claves. Uno es la identidad del creador. La otra es su autenticidad. ¿Qué voy a crear y cómo lo estoy creando? O sea, ¿mi pensamiento corresponde a mis acciones o no? Y la tercera parte de esa figura arquetípica que nos enseña algo es que el creador está relacionado también a un valor de responsabilidad. ¿Qué estamos creando y por qué? Y nos parece interesante, o sea, investigar todo este tema y porque estamos en una época de cambio, creo, ¿no? Como hacia nuevos modelos, nuevos pensamientos y nos gustaría como buscar estos hilos, estas conexiones.
El tarot también es esto, una herramienta que estaba diciendo antes que, que se puede utilizar a la hora de, me lo imagino, de la práctica de cada día, de los proyectos, para guiarse, ¿sí? En el sentido que tal vez tenemos una idea, un prototipo, un proyecto, un diseño, y muchas cosas nos escapan, o otras no las tenemos claras, o simplemente necesitamos de otra perspectiva. Entonces, es una herramienta que cada carta es un lenguaje simbólico, cada carta tiene su sentido, nos transmite su mensaje y nos permite explorar, creo, o expandir nuestras ideas, nuestros prototipos mucho más allá de lo que podemos pensar. Jolín, pues ahí. Sí, pero sí, creo que eso, es una búsqueda colectiva. Nos Pues, gustaría que muchas personas colaboraran en esto. Aprovecho, Wendy quería una pregunta. Si queréis también para la anterior intervención de Coleóptero, con sus RepRap y sus reproducciones infinitas, pues también abro un poco el debate. Así que si queréis preguntas, dudas o propuestas, pues levantéis la mano y paso el micro. Yeah, I do sense something religious here. I don't know, like work on the conscience, conciencia. I don't know. Yeah, no, la conscience. Ah, oui, la conciencia. La conciencia. But I do think that somebody who works under open licenses is already thinking about the future and about this malleability. So how would you integrate this kind of aspect of open licenses and future thinking in this? Or is this just another question? So, mainly sobre los procesos y la metodología de este proyecto, pensamos realizar una wiki. No sé si era esta la... No exactamente, ¿no? Could you repeat your question? I think I feel your project is a lot about ethics and consciencia, like really, conscious. Social, yes. And so, if you make an object under an open license, you already think about the future of the object because you leave it open. So, how do you integrate this openness in your consciousness? How would you relate to that? Es la responsabilidad tal vez también podría ser, no sé, para decir una cosa, la responsabilidad de lo que dejamos abiertos, ¿no? Porque aquí, en las varias preguntas que se hacían, se hablaba también de obsolescencia no programada. Porque siempre siempre nos quejamos y decimos, los que se compra después de 2 años, 3 años hay que tirarlo. Haciéndolo libre esto no pasa. Pero es verdad, ¿cuánto dura un prototipo? Si un dispositivo electrónico dura 3 años, un prototipo tal vez dura 1 mes. ¿Cuánta basura vamos a generar? Y entonces es un problema, creo, esto también, que se habría que considerar. Entonces, conectando con las cosas de dejar cosas libres, ¿no? ¿Qué estamos dejando libre? Son prototipos ¿qué vida tienen, ¿no? O sea, la responsabilidad de dejar algo que está más o menos que funcione o que igual mucha gente lo repite, hace como 2000 copias y después de 2 meses se tiran. Ya. Y no sé si... Más o menos. Más o menos. Aquí. The idea is to make the connection between various... The idea is to make the connection between various processes, which are sometimes also not considered with the open access. And we want to make more holistic
view with these cards, using these cards? Y, bueno, y sobre todo nosotros tenemos muchas preguntas y no todas respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna respuesta o puede ayudar a buscar algunas respuestas, y lo agradeceremos mucho porque claro, queremos un poco guiar este proceso, pero que las preguntas y las respuestas son muchísimas. Y el tarot sería como una forma de manifiesto, digamos, un manifiesto de principios que queríamos crear en estos días. Y al final no queremos que sea algo que se quede como un manifiesto, digamos, algo colgado en una pared o una web. Queremos como bajarlo dentro de un juego, como que sea como mucho más accesible. Porque, claro, dejar algo tan elevado que queda ahí en el aire, por eso la idea de hacer un juego de cartas, porque es algo muy práctico que sí habla de cosas importantes, pero con el lenguaje del juego. No estaba una pregunta, pero estaba una reflexión sobre que ha dicho antes. Pero pienso que vamos a dar un poco de respuesta a tu discurso y no sé, debemos integrar la cosa sobre la duración del producto y sobre las cosas de sentimental que tiene con el objeto que vas a construir, y todo eso debes integrarlo como un proyecto clásico de concepción, de diseño, sobre la tierra, el sentimiento que tiene con las cosas, que no va a tirarla directamente. Todo eso, el proceso industrial y después de vida de los retos. Sí, de hecho, a buena parte de esas preguntas hay algún tipo de respuestas. Y la idea del tarot es hacerla como muy accesible. Entonces, tal vez a alguien queda muy claro cómo poder hacer un tipo de proceso, un tipo de producto que respete algún tipo de principios, pero a otra persona tal vez le queda menos claro esto, y a través del juego tal vez le sale una carta con una pregunta y dice: ¿pensaste en ese aspecto de tu proyecto? Y ya, ¡pum!, se enciende tal vez algo que le permita cambiar un poco su diseño. No. Soy yo la primera que no utiliza el micro. Que digo que si alguna persona quiere preguntar, apuntar o compartir una reflexión de la primera y de la segunda intervención. ¿Sí? No, sorry, I have the translation going on. No, I just wanted to say something about the tarots. In 2007, in Milan, we created a deck of tarot that were called Tarot of Precarity. And actually, we use it as a tool because in that period, when we were talking a lot about new jobs, temp work, in which way people were feeling about the way of this type of working and exploitation that was going on in Italy. And we realized that in the media, the discourse that were coming up was about telling the story of the bad things about your story. Oh, I work 12 hours a day and I have 3 kids and I spend a lot. And it was always talking about the bad part, but very little was about how to fight that, how to become, having an attitude that you own also the thoughts, you could own the thoughts and the action to fight your situation. So you're not fighting if you keep only talking about what is happening to you, but if you take, embrace collaboration with others and you understand your situation and understand what are your strengths, you can also fight the situation and have your life becoming better. So we use the tarots to open up this type of discourse, showing the characters
that were fighting for having a better life and a better job. So I think, I mean, we started from a different point of view in the sense that we already envision what type of problems we had, and so we used the card to open up a discourse and a debate about it, and to also help people framing some problems. So I think that using your tarot card and building it, it's nice to understand what are the critical part of these maker movements and in which way we can bring forward what are the positive but also the risks of this. So I think it's a nice way of opening up a debate. So I don't have a question, but I mean it's just a reflection, and I think if you had that thought also in mind, but I think you explained it and you had it. De hecho, este proyecto no lo había visto. O sea que he hecho una búsqueda de proyectos sobre cartas. Tarot no he encontrado más juegos de cartas, y hay diferentes con finalidades pedagógicas sobre, no sé, enseñanza de biología o también de ecodesign. Hay un deck de ecodesign, hay deck de game design también, y también hay un deck de permacultura, o sea, de prácticas ecológicas, y cada uno intenta dar respuestas positivas, digamos, y me gustaría mucho también, si fuera posible, conocer este tarot. Perfecto. Había aquí una pregunta también de Nuria. Una reflexión muy rápida para vosotros. Bueno, en primer lugar, agradeceros el esfuerzo de pensamiento filosófico, y por otra parte decir solo que creo que la mayoría de preguntas que estáis realizando se responden solas. A mí me enseñaron una vez una frase que me ha servido para siempre, que es: si hay duda, es que no hay duda. Y a partir de aquí ya lo dejo. Y después, si puedo hablar con el proyecto RepRap Clones Wars, que me ha parecido extraordinario, y más tu forma de salvaje de expresarlo. Pero diría, bueno, en primer lugar, una cosa muy pequeñita, que es hecho en falta, así como el mejor ejemplo de consumo colaborativo sería no comprarse un taladro, sino por una vez que lo vas a usar 2, 4, 5 en tu vida, pues usar el del vecino. Pues lo mismo con las impresoras RepRap. También pienso que si en la página web está tan bien organizada, que no sé si que existe o no, pero si hubiera la posibilidad de que las personas que tengan una impresora 3D pudieran poner un semaforito en verde cuando están delante de la impresora y puedan recibir encargos, básicamente para hacer un poco más autogestionado este mundo. Después, una segunda cosa es lo que comentabas de las mujeres, el acceso de las mujeres tecnólogas. Lo que veo es que desde siempre las carreras técnicas han sido ocupadas por hombres, con lo cual no dejamos de estar, no hemos pasado aún la superación de este triángulo, con lo cual estamos como siempre. Hay un poco más de mujeres, pero como siempre las carreras técnicas son de hombres y nada más. Bueno, pues empiezo por la última, y es que curiosamente en la Asociación de Robótica, donde emergió el proyecto Clone Wars aquí en Madrid, existe paridad entre ellos. Es cierto que luego, en cuanto a continuación y trabajos, pues por ejemplo, Nieves Cubo es una de las personas que comenzaron y que ahora mismo se encarga de imprimir, un proyecto de imprimir piel humana aquí, precisamente en la universidad. Y bueno, pero sí, es cierto, o sea, a partir de eso. Lo que pasa es que es cierto que carreras técnicas, el problema es que el proyecto Clone Wars no está orientado ni dirigido a técnicos ni ingenieros. Yo no lo soy directamente. Yo lo único que estoy entusiasmado por el proyecto porque, yo ya
sí es cierto que mi perfil es informático, me encanta el software libre, siempre lo he defendido. A raíz de eso he estado en departamentos donde se ha diseñado hardware y siempre he intentado meter el chip de... Cuando ya esto comenzó con Arduino arrancando, también me enrolé un poco en ello y de ahí ha derivado a esto y a lo que haya más, ¿no? Entonces, yo no tengo el perfil y como tanto, tampoco tiene un perfil el chaval con el que iba a quedar para tomar cervezas. Ni muchas gentes que trabajan simplemente que quieren esa impresora para diseñar y dar un poco rienda suelta a sus diseños de maquetas de juego de rol o que hace, ¿no? O joyeros, o personas que sí, que quieren imprimir una mano, o dentistas, o sea, yo he ido conociendo por el camino, en apenas no llega 3 años y poco, gente de todo tipo, con preguntas de todo tipo. Y cada vez que me hacían, y me sugerían preguntas, en vez de preguntarme, a mí me sugería ostras, pues es verdad, lo puedes emplear para esto, pero además de aprender con ellos. Hay gente que ha contactado conmigo para hacer casas, digo, pero si ya lo hacen otra gente. ¿Vale? En cuanto a las máquinas, es cierto, lo que quería decir con clones que no son clones, son cada máquina parte de un modelo, pero el resultado es siempre el diferente. Es decir, igual que estábamos hablando de software libre y las cartas del tarot, el tarot vendría a ser, si se libera, software con una licencia libre que tendrá iteraciones, modificaciones, variaciones, se cambiarán las preguntas y se dirigirán a algún sitio. Esas preguntas tienen respuesta cuando las implementas. Una cosa es el diseño de lo que vas a hacer y otra cosa es lo que has hecho. Es cierto que ese camino es en el que tenemos que aprender y aprender haciéndonos preguntas y probando. Las dos cosas. Entonces, las máquinas estas máquinas son todas diferentes. De hecho, hay máquinas que no han impreso nunca. Han sido creadas a partir de un modelo de impresión, pero resulta que no han impreso nunca una pieza de plástico. Y sí lo ha hecho de piel, o sea, de glucosa, sobre el que luego se va a depositar células. Entonces, realmente es cierto que en las máquinas hay que tener un control con esas máquinas. Es lo que hemos aprendido. Por ejemplo, el primer control es controlarte. El primer control es controlarte. Cuando tienes una máquina que puede hacer todo y tú una imaginación que aparentemente cubre los huecos, teniendo en cuenta las posibilidades de la máquina, o sea, tú directamente dices, esta máquina puede hacer esto. ¿Por qué? Porque ya sé que puede hacerlo. Y si no lo hace, voy a conseguir hacerlo. La verdad que esas posibilidades las tienes. Pero claro, y si la has hecho ya, ¿qué haces? ¿Vuelves a repetirlo? Nosotros en muchas charlas hemos dicho de ir por la calle y digo, esto me lo imprimo, y esto también, y me imprimiría el mundo. Entonces, realmente la primera pregunta es, cuando se hablaba en las preguntas que se han hecho de llegar a producción a escala, la primera pregunta es, ¿pero se necesita la producción a escala? La primera. Realmente lo que necesitamos es cubrir nuestras necesidades. ¿Y qué necesidades tenemos entonces? Son las nuestras, cada una particular. Es decir, conseguir un objeto común quizás no sea el objetivo. El objetivo es crear, con cartas del tarot, modelos y métodos que nos permita crear cualquier objeto que sirva para todos. Es decir, un objeto, entre comillas, común, unitario, común, no sé. Vale, pues es eso. O sea, las máquinas, y luego en cuanto a proyectos que te dicen cuándo está uno encima de la máquina y todo eso, ya hay máquinas que trabajan solas. Hay proyectos de hecho, yo he sufrido eso. Síndrome de Diógenes de máquinas, y empiezas a crear máquinas y te echan de casa. No te echan, te dan un ultimátum. O sales tú con las máquinas o salen las máquinas. Pero los dos nos quedáis. Vale, entonces yo opté por sacar las máquinas de casa. Y entonces y esas máquinas se fueron a un sitio lejano donde no podía permitirme ir y volver. Entonces el conectar la impresora con tu casa a distancia es un objetivo. Y luego hay muchas empresas y proyectos ya empresariales, como 3D Hubs y tal, que ofrecen ese tipo de potencialidad. No obstante, tenemos nuestro mercadillo y ahí te dicen quién me imprime estas piezas y la gente, o sea, es un poco muy cutre, en plan wiki, te escribe, pero bueno, medio funciona. Hay gente que aún lo mantiene, ¿no? Es un poco eso.